Bueno, hoy es la primer chat de un ciclo sobre un tema que en la escuela secundaria, que yo voy a terminar hablando de eso, es un tema de la universidad. No es, ustedes escucharán, y yo quiero volver a hacer hincapié en esto. También le doy la bienvenida a profesores de la universidad, autoridades de la universidad, que están por todos lados. Muchas veces discutimos, y si ustedes quieren ya busquen la noticia todos los febreros, el bochazo masivo que hay en Astronomía de La Plata, confirmando que la escuela secundaria, la universidad dice que la escuela secundaria no sirve para nada. Y nosotros estamos en la otra posición. Nosotros creemos que la escuela secundaria es también un problema nuestro, no es un problema de otros, sino que es también un problema de la universidad. Es un problema de la universidad porque la universidad forma profesores para la escuela secundaria, la universidad tiene la obligación de producir conocimiento para la escuela secundaria, porque los estudiantes que entran a la universidad van a la escuela secundaria, porque nuestros hijos van a la escuela secundaria, por tanto no es un problema de otro la escuela secundaria. La escuela secundaria es un problema de esta universidad, de todas las universidades y de esta además que tiene uno de sus institutos más grandes, que es el de educación. Así que no es que agregamos algo a la universidad, sino que estamos tomando un problema que es de la universidad, que es la escuela secundaria. Antes de ir a la escuela secundaria, también tenemos exalumnos, egresados de nuestra universidad, que es un honor que hayan venido, que son profesores de escuela secundaria y que son egresados de esta Universidad Nacional, los primeros egresados de esta Universidad Nacional. Muy buenos egresados. Hubo un comentario y yo quería hacer referencia en una comisión, y aprovecho que estamos todos juntos y me permiten decir algo, y me tienen que decir que sí, entonces me permiten decir algo, sí. Hubo un comentario de algunos profesores en alguna comisión sobre algunas cuestiones políticas en la universidad. Y yo quería hacer alguna reflexión en relación a eso, hoy que estamos un montón, que somos de la universidad y algunos que no. Cuando uno habla de política siempre habla desde un lugar. Siempre habla desde un lugar. Uno piensa o no piensa, pero es algo. Y lo mejor es decirlo, dejarlo explícito, porque habla de un lugar. Yo lo digo hoy para que quede claro, pero para que quede claro también el comentario de esos y esas profesoras. Yo soy peronista. Ahora, esta no es una universidad peronista, esta es una universidad nacional. Es una universidad nacional. Yo soy peronista, lo digo claramente. Fui funcionario del gobierno peronista. No tengo problema en decirlo. Ahora, la universidad no es peronista. Está mal dicho cuando dicen las universidades peronistas y las universidades radicales, porque ¿quién dice que es él? Bueno, yo lo digo desde ahí. Y la verdad que en esta universidad tienen que, como universidad, tienen que entrar todas las voces. ¿Cuáles voces? Todas. ¿Hasta dónde? Bueno, no todas, porque las que no pueden entrar, y esto sí lo quiero defender, no pueden entrar las voces de la patología. Las voces de la patología humana no pueden entrar en la universidad. Entran todas las voces que hacen a una sociedad democrática, solidaria, feliz, defensora de los niños, defensora de los abuelos, defensora de los más débiles, pueden entrar todas. Ahora, ¿qué quiero decir cuando no pueden entrar todas? Nosotros no vamos a permitir una conferencia de alguien que venga a decir que está bien pegarle a las mujeres, que está bien la violencia de género, aunque tenga fundamento, porque seguramente tiene fundamento. Ahora, nosotros defendemos que eso no entra en nuestra universidad. Ahora, todo lo que está dentro de la democracia tiene lugar en la universidad, de hecho lo tiene. De hecho lo tiene. Todo tiene derecho a entrar y todo el mundo tiene derecho a decir en dónde está parado, qué piensa. Todo el mundo, salvo aquello que es humanamente patológico. No puede haber alguien que venga acá a dar una charla sobre el holocausto nazi, porque eso es patología. En todo caso podemos discutirlo críticamente, pero no puede venir alguien a decir que está bien. No puede venir alguien a hablar acerca del robo de bebés de la última dictadura. Nosotros no permitimos eso. Ahora, hablar de derechos humanos hay posiciones las que quieran. Dentro de la ley, dentro de la democracia, todas las voces tienen que estar en la universidad. Pero el límite es lo que es patológico para la humanidad. Nosotros, muchos somos docentes, defendemos a los niños, defendemos a los jóvenes. Bueno,
hay leyes en la Argentina que defienden los derechos de los niños y de los jóvenes. Aquel que viene a decir que no hay que defender a nadie, nosotros no lo permitimos. Ahora, todas las otras voces tienen que estar en esta universidad. Y nos pedimos que nos ayudemos a defender esa posición. Es que en esta universidad todos tienen que tener la voz, salvo aquello que destruye a la humanidad, que atenta contra la humanidad misma, que atenta contra una parte de la humanidad misma. Entonces, esta es la posición de nosotros, la queremos defender y queremos invitarlos a todos a defender eso. Ahora, ¿qué digo? Nosotros nos paramos desde un lugar, por lo menos yo me paro desde un lugar. Nosotros vamos a hablar de la escuela secundaria. Y vamos a hablar. Lo que se dice acá se dice desde un lugar también. ¿Quiere decir que ustedes tienen que asumir el mismo lugar? No. Ahora, es lo mismo que hacemos cuando damos clase en la escuela, uno lo dice desde un lugar. ¿Quiere decir que los chicos tienen que decir lo mismo? No. Pero los chicos tienen la posibilidad de escuchar a alguien que es un profesor, que hizo un concurso, que tiene esa clase y dice lo que le parece. Pero también lo dice desde un lugar. Vamos a hablar de la escuela secundaria. Tres cuestiones. Una es, nosotros nos paramos desde un lugar. Creemos que la escuela secundaria es un derecho que tienen los jóvenes en la Argentina en el siglo XXI. Y como todo derecho tiene que haber alguien que lo proteja. Los derechos los protege el Estado. Eso es una posición, porque hay otra posición, que alguno la puede sostener, que es la idea de la meritocracia. Bueno, hay que esforzarse y si podés, podés, y si no podés, no podés. Bueno, no es el Estado el que protege el derecho a la escuela secundaria, sino que es un esfuerzo individual, que te posibilita o no te posibilita. Es otra posición. Bueno, habrá alguno que la defienda y tiene derecho a defenderla. Ahora, nosotros creemos que la escuela secundaria es un derecho, que tiene que haber un Estado que lo proteja. Podremos discutir todo, pero es un derecho y tiene que haber, estoy parado desde un lugar, otros están parados desde otro lugar. Es un hecho de justicia social que vayan a la escuela secundaria todos, porque los que no van son los que sufren más la injusticia social, no los que son parte de la injusticia social. Y eso es una posición. La idea del mérito es una posición, no es natural, es una posición política, ideológica y cultural. Bueno, todo el mundo se para desde un lugar. Bueno, nosotros, por lo menos yo, y el que hable también, se para desde un lugar. Y los lugares son siempre posibles de discutir. Y creemos que en la universidad es el lugar que hay que discutir. No nos convocamos acá para que ustedes escuchen y digan, bueno, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Más de uno viene acá, tiene el derecho a levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo en esto, yo pienso de esta manera. Esta universidad defendemos el derecho a discutir. ¿Por qué tomamos la escuela secundaria como gran tema? Primero, nosotros definimos que en nuestro Instituto de Educación, la educación es un tema, la escuela secundaria es el gran tema. Por eso ustedes vieron cada vez más estudiantes y los profesorados, se lo decimos siempre, están orientados a la escuela secundaria en general y a la escuela secundaria pública con mucha fuerza y en particular. Por eso todos los profesorados tienen cultura juveniles, porque creemos que hay que entender lo que le pasa a los jóvenes, y por eso todos tienen pensamiento pedagógico latinoamericano, porque nosotros abusamos de la pedagogía europea. Por eso esas materias están, por eso hay pedagogía 1 y hay sujetos e instituciones, porque creemos en eso. Y además, para ser profesor de inglés hay que saber mucho inglés. Pero hay que saber mucho de la escuela y de los jóvenes. Para ser profesor de educación física hay que saber mucho de deporte, pero hay que también entender lo que le pasa a los pibes y las tradiciones de pensamiento latinoamericanas. Y hay que saber qué pasó en la historia argentina con la escuela. Y digo, es un tema nuestro y es un problema nuestro. Y el problema lo podemos ver desde dos lugares. El problema es algo que nos queremos sacar de encima, que no lo queremos tener. O también lo podemos entender como el problema de la escuela secundaria es un tema que tenemos que resolver. Es algo que nos desafía a resolverlo. La sociedad tiene un problema, nuestra sociedad, porque hace 11 años dijo que la escuela secundaria es obligatoria. Y tiene un problema. ¿Cómo es la organización de la sociedad para resolver que la escuela secundaria sea para todos nuestros hijos y nuestras hijas? Ese es el desafío más grande. Para los hijos y las hijas, que ninguno de sus familias fue a la escuela, que alguno a los 15 años fue mamá, que alguno a los 17 años fue papá, que alguno no quiere entrar por matemática, pero se anima a entrar por el arte, alguno no quiere ni entrar, para otro que es la tercera vez que le va mal. Bueno, la escuela secundaria es un problema, y problema lo digo desde el sentido que es algo que tenemos que discutir para resolverlo. Por eso, este año, y ahora Walter cuenta un minuto, le destinamos 6 encuentros
además de todas las clases, de todas las comisiones, a discutir sobre el problema de la escuela secundaria. Y el problema como algo que creemos que tenemos que resolver y que tiene resolución. Desde la política, desde la pedagogía, desde la cultura, desde la economía, tiene solución. Pero tenemos que discutir cuál es el problema que tiene nuestra sociedad y la escuela secundaria. Así que le damos, espero que se haya entendido, y le damos la bienvenida a este primer encuentro de este ciclo de charlas. Bienvenidos. Gracias, Gil. Muy breve para poder entrar en lo que nos interesa y lo que queremos escuchar hoy. Contarles que el ciclo nace en el marco de un programa de formación docente que tenemos en la universidad. La verdad es que el destinatario original eran los docentes de la universidad, los docentes del Instituto de Educación, que, como decía Jimmy, forman profesores para la escuela secundaria en distintas disciplinas, en distintas áreas, y nosotros entendíamos que era central que tuviéramos un espacio en el que discutir en torno a la escuela secundaria, no solamente a las disciplinas, no solamente a las cuestiones didácticas, a las cuestiones pedagógicas, sino al sujeto de la escuela secundaria, al sentido de la escuela secundaria. Y en ese marco fue que empezamos a pensar este ciclo, y la verdad es que cuando empezamos a pensarlo, lo entendimos como entendemos muchas de las cosas en la universidad, que tiene que ver con un marco de horizontalidad importante, y no tenía sentido discutir los docentes de la universidad en torno a la escuela secundaria si no estaban los docentes de la escuela secundaria de la región. Por lo tanto, hicimos esta apertura y no tenía sentido hacer esta discusión si no estaban los estudiantes y los graduados de la propia universidad en la misma discusión. Nos quedó un marco multitudinario y celebramos y cambió el formato original de lo que teníamos pensado, pero la verdad es que los 6 encuentros tienen esta orientación, tienen este sentido, pensar la escuela secundaria. Hay encuentros como el de hoy dedicados al proyecto político-pedagógico de la escuela secundaria, hay encuentros dedicados a pensar en torno a los sujetos de la escuela secundaria, los jóvenes y la mirada que los jóvenes tienen en torno a la escuela, hay encuentros dedicados a la didáctica y a las disciplinas, hay encuentros dedicados a la incorporación de tecnología en la escuela secundaria, hay encuentros dedicados a los marcos institucionales y los formatos de la escuela secundaria, y así hay una agenda de 6 encuentros que se va a dar a lo largo del año. Cada encuentro tiene una distancia entre sí de 3 o 4 semanas y no son, en todos los casos, los días miércoles, como para poder justamente, teniendo este formato de ámbito universitario, que no sea siempre la misma clase o siempre la misma comisión o siempre un profesor el que pueda participar o dejar de participar, sino que sea rotativo. Así que los 6 encuentros van de lunes a sábado, no prácticamente por eso empezamos un miércoles, pero los 6 encuentros tienen fechas en días diferentes, de modo que cada uno podrá perderse alguno porque hay un día que no puede, pero podrá participar de la mayor cantidad de encuentros posibles. Tenemos profesores de la universidad como Sergio Ballardini, como Gabriel Brenner y Marcela Martínez, que también participaron de la organización del ciclo, y un conjunto de profesores de la universidad que van a ser parte del ciclo, y profesores invitados como Claudia Bracci, Néstor Rebecki, Graciela Chemelo, Mariana Maggio, ¿sí? Para cada una de las temáticas hay un conjunto de invitados que realmente van a ser un lujo a lo largo del año. Como es un lujo el inicio, con el tema que nos parecía más abarcador y más global, que tenía que ver con el proyecto político-pedagógico de la escuela secundaria, que es cuál es el sentido de la escuela. Y para poder hacer ese encuentro inaugural y esa temática, le pedimos, no lo invitamos porque es un profesor de la casa y es un orgullo, para muchos de nosotros tener que escucharlo seguido, no en el marco de una conferencia o de un encuentro especial como es el de hoy, sino dando clases, ¿no es cierto? Muchos de son estudiantes de comisiones y toman clase con Alberto Sileoni, profesor de la casa, orgullo del ministro de Educación de la Argentina, que toma el primero de los encuentros sobre el marco y el proyecto político-pedagógico de la secundaria argentina.
Muchas gracias, Walter, muchas gracias, Jaime. Es un orgullo para mí formar parte de esta casa y estar con queridos compañeros que son hermanos en esto de construir una institución. Agradecerles a todos, agradecer a Pablo Urquiza que está por ahí, a Lisi, a Gabriela, a Marcela, bueno, a todos los que, la presencia de organizaciones sindicales, la presencia de todos. Bueno, podríamos decir que por supuesto hay cuestiones pendientes en la educación secundaria, que en aquella oportunidad que tuvimos la responsabilidad de llevar políticas adelante, hubieron políticas que faltaban y hubieron cosas que uno plantea hacer y no puede hacer. Pero queremos plantear un proyecto político para la escuela secundaria que ocurrió en la Argentina. Queremos compartir con ustedes algunas cuestiones que nos parecen un retroceso. No discutimos sobre personas, porque no corresponde discutir sobre personas, pero sí discutimos enfáticamente respecto de ideas. Fue, a nuestro juicio, clarísima el encuadre y la caracterización que hace Jaime. La universidad, desde su propio nombre, es una convocatoria a todas las voces. Tiene una vocación universal de que entren todos, con un límite que es el que fue expuesto y en el cual me parece que no hace falta aclarar. No es a cada rato que uno tiene que decir de qué lado estás. La vida no te pone todos los días y a cada momento decidiendo en una encrucijada del camino. Nosotros creemos que a veces sí. Y respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con la educación secundaria, con el modo en que se pueden ver los derechos, con el modo en que ves la sociedad, me parece que hay momentos en que es pertinente la pregunta de cuál de los dos lados estás. Y en ese marco establecemos y compartimos con ustedes algunas ideas. Nosotros creemos que el neoliberalismo es un retroceso profundo en términos de los valores de una sociedad, en términos del camino que elige una sociedad, en términos del resguardo de los más sencillos. Siempre hay algunos que pierden más que otros. Y en algún sentido esto es lo que queremos compartir con ustedes. Por supuesto, un paradigma de derechos, un paradigma de inclusión también tiene errores y también tiene encrucijadas, y también reconocemos, porque lo hablamos todas las veces que podemos con nuestros compañeros y compañeras educadores / estudiantes, que es un quebradero de cabezas y es un quebradero ético a veces, pero de eso se trata y eso es lo que queremos en algún sentido compartir con ustedes. Recién estaba hablando con algunos compañeros caracterizando lo inusitado del avance de este gobierno en 15 meses respecto de la educación. Y me parece, o nos parece, que ese avance encierra la adjudicación de la importancia que el neoliberalismo y la derecha le da a la educación. Sin ánimo de comparar, siempre me pareció que esas grandes quemazones de libros de la dictadura o del nazismo encierran un elogio del conocimiento, porque la dimensión de ese horror y la dimensión de ese odio también habla de la estatura de aquello que quieren erradicar. Y me parece que ese avance sobre la educación es un avance no tan profundo como quisieran, porque esta sociedad tiene en su ADN 3 o 4 cosas que son muy claras y que las tiene en el corazón desde hace 100 años y que no pertenecen a ningún partido político, sino que pertenecen al pueblo argentino en su conjunto, y son la educación pública, la escuela pública, la gratuidad de la universidad. Por tanto, ese campo de negocio que es la educación, que mueve $5.000 millones por año
y que es un campo de negocios cada vez más en crecimiento, encuentra en las organizaciones sindicales argentinas, en el pueblo organizado, en la sensibilidad de los argentinos, un freno. Este es el ciclo, arrancamos de ahí y voy a ser absolutamente breve porque los compañeros me dicen y creemos que después tiene que circular el micrófono. Voy a compartir algunas ideas. No es que Paulo Freire inventó esta expresión de que educar es un acto político. La verdad que está también en los genes de esta América o de esta Indoamérica, y muchos de los que están acá son testigos de nuestros cursos de pensamiento pedagógico latinoamericano. Hace 250 años Simón Rodríguez también decía que educar es un acto político, y así lo creemos porque tiene que ver con la sensibilidad ante las injusticias del mundo, con el intento de transformar la realidad, y está más que probado que aquellos regímenes políticos que se dicen alejados o que quieren separar educación de proyecto político son los que más nos gustan. Si no, veamos las dictaduras, si no, veamos algunos otros gobiernos en toda la historia argentina. Bueno, esa tradición, nosotros también honramos una tradición pedagógica, política, de pensamiento americano, que es Simón Rodríguez, que es todos los pensadores del siglo XIX, que es Martí, que es Vasconcelos, que es Julio Barcos, Vergara, Taborda, y por supuesto Paulo Freire y otros casos. Y en eso la escuela no es neutral, y acá hay compañeros y compañeras conocidos que todos los días la pelean, desde escuelas de este distrito, desde situaciones de enorme complejidad. Siempre me acuerdo de esa frase de Mark Twain que decía: ¿contra quién sos neutral? Sabemos, no hay neutralidad. Tomamos partido por acción, por omisión. Trabajamos para todos. Cuando construimos políticas pensamos en construir políticas para todos, pero siempre hay un plus para aquellos que menos tienen. Hay por ahí circulando una vieja entrevista de Canal Encuentro a Lula, que decía algo así como: los ricos no necesitan el Estado. Que también esta es otra discusión de lo que queremos poner sobre la mesa, del valor del Estado como resguardo de los más sencillos, como resguardo de los que menos tienen. Hay algunos que podrían ir por el mundo sin la asistencia y sin esa mano fraterna y acompañadora del Estado. Hay otros que sin el Estado están a la deriva. En 15 meses vemos que ya hay algunos que empiezan a estar a la deriva. Voy a apurarme con esto, pues está claro que el origen y la evolución de la escuela secundaria es un origen para pocos. La Argentina ha sido un país que ha intentado masificar su educación como casi ningún otro país en la región, en el último tercio del siglo XIX, en los últimos años del siglo XIX. La ley 1420 es de 1884. Y no está mal que aquella gente pensara que lo que debiera ser universal es la educación primaria, e intentara, aunque después vamos a ver algunos de los mitos que circulan sobre la alfabetización, sobre la posibilidad de que todos estuvieran escolarizados, porque de paso digo que hay una estrategia que es exaltar el pasado para denostar el presente. Por ahí escuché el otro día a un neurocientífico de nota que está muy en los medios últimamente, que hablaba y hacía elogios de la ley 1420, que en 10 años había alfabetizado a todos los argentinos. Coincido que la ley 1420 es una extraordinaria ley que nos dimos los argentinos, y en 10 años no alfabetizó a todos los argentinos. Fueron alfabetizados 100 años después, y ese mandato del artículo 8 de la ley, que dice que todos los argentinos debían terminar la primaria, lo cumplimos hacia fines de la década del 80.
Y esto no es para denostar esa ley, que es una de las leyes más extraordinarias que hemos tenido los argentinos, sino para poner las cosas en su lugar y evitar que nos quieran vender esos mitos de que el pasado es un pasado blanco y de que este presente es un presente de una crisis que no tiene fin. Estas son las leyes generales que hubo en la Argentina, que ustedes las conocen. No abro juicio sobre la ley federal, que no fue feliz. No abro juicio sobre las intencionalidades, fue una ley de la democracia. Entonces no podría pensar que hubo buenas intenciones, pero el resultado no fue bueno. La ley federal es una ley que entra en vigencia 108 años después de la ley 1420 y tardamos solo 14 para derogar a esa ley federal. Y esta nueva ley de educación, alumbrada en el 2006 con un alto consenso de la sociedad, abre la puerta diciendo eso que está ahí. Y esto da razón a ese posicionamiento con que nuestro compañero el rector abre esta jornada. Porque hay algunos sectores de la vida política, social, económica y educativa de la Argentina que no hubieran hecho este texto. Que hubieran hecho un texto que pudiera abrir la puerta para que la educación fuera un campo de negocios. Y la educación es un bien público, un derecho personal, porque es indudablemente un derecho personal, pero no es solo un derecho personal, es un derecho social. Y quiero compartir con ustedes otra cuestión de la cual hablamos y que no dejamos de repetir. No se habla más de derechos en el discurso de quienes gobiernan. La palabra derecho es una palabra ausente, como es una palabra ausente la palabra territorio, como es una palabra ausente expresión sujeto, se escucha mal, ¿no? Sujeto pedagógico, como se evita hablar dictadura, como se trata de no hablar más de inclusión. Bueno, discutamos eso. No se habla de derecho porque atrás del derecho, también lo decía Jimmy, siempre hay un Estado que tiene que garantizar. Entonces, de paso decimos que hay una serie de propuestas económicas, emprendedorismo, meritocracia, neurociencias, pruebas estandarizadas con el único fin de adjudicar responsabilidades y culpas. Es un deslizamiento del Estado hacia los particulares, hacia las provincias, claramente. El Estado se va. El otro día decía, el Estado se retira, y alguien con buen tino me dijo, mirá, la verdad que no se retira, hace otras cosas. Gobernar es elegir, hay elecciones, hay caminos, tomamos uno, no tomamos otro, decidimos. En sociedades más desiguales como las nuestras es difícil pegarle al medio. Si uno estuviera en Dinamarca, quizá ciertas políticas que valgan al medio son políticas que hacen menos daño en los extremos. En sociedades más desiguales, medio que te tenés que jugar por algún lado. La manta siempre es corta, ¿no? Bueno, educación, 14 años de educación, la educación secundaria allí empieza a notarse y destacarse como obligatorio, como constituyendo una unidad pedagógica. Para el ejercicio pleno de la ciudadanía hay por allí un documento que es el Plan Maestro, que todos estamos leyéndolo, discutiéndolo, pensándolo, y aquí también donde habla de la ciudadanía política, ¿no? Vuelve a hablar de la ciudadanía política y vuelve a reposicionar expresiones que nosotros creíamos que ya formaban parte de un vocabulario pasado, como equidad. Nosotros usamos igualdad.
que nos parece que profundiza más lo que queremos decir. Vieron que volvemos a discutir cosas que creíamos que nunca más íbamos a discutir, ¿no? Volvemos a discutir 2 por 1, volvemos a discutir otras cosas. Me acuerdo de Borges, que decía que nada está escrito en piedra, todo está escrito sobre arena. Uno de los dolores del campo popular, me parece, de estos meses, es que descubrimos que todo está escrito sobre arena. Y que una ley de servicio de comunicación audiovisual ampliamente votada por ambas cámaras y con un consenso muy alto, la podés voltear con la firma de un subsecretario. Nada está escrito sobre piedra. Y eso es una herida para la sociedad, y a la vez es una oportunidad para que el campo popular esté muy, muy activo y muy atento. No es casualidad que tuvo un gran impulso la educación secundaria en la década del 50, no solo por el crecimiento de las escuelas técnicas, sino porque allí hubo una política de movilidad social ascendente que evidentemente llegaba a la secundaria. No es casualidad que se haya mesetado en la dictadura y que no haya habido ninguna intención de seguir incluyendo a los jóvenes en la dictadura, sino todo lo contrario. La escuela era un obstáculo en ese momento para quienes gobernaban. Insisto, no los quiero aburrir, pero hay un crecimiento sostenido, hay un decrecimiento hacia el 2003. Allí les dejo estas pantallas. Hay una transferencia muy importante, 2002, 2003, 2004, de la escuela secundaria de jóvenes a la escuela secundaria de adultos, que como ustedes pueden ver hay como 60 y pico de miles de estudiantes más del 70% de la disminución de la matrícula de la escuela secundaria común, y pongo común solo para entendernos, se explica por la transferencia a adultos. Y hubo una política clara del gobierno anterior respecto de lo que quería hacer con la secundaria, respecto del rumbo que quisimos pensar para la secundaria, que hubiera una política vigente durante ya 7 años no garantiza que todos los objetivos hayan sido saldados, ni mucho menos. Pero allí, el 17 de febrero del 2010, la entonces presidenta, y pongo algunas cosas muy, muy elementales y muy sencillas para entendernos, puso un rumbo. No era restaurador el rumbo, no es que volvemos a primaria, secundaria, en el mismo sentido de lo que dejamos y por un criterio nostálgico, sino se intentó ordenar el sistema educativo, que tenía una pluralidad exagerada de variantes en todo el país, con el polimodal, el primario, el secundario, infinita cantidad de variantes en todo el país, escuelas que en alguna provincia tenían en algún piso primaria y en otro piso la educación general básica. Bueno, eso había que ordenarlo. Se unificaron los títulos, se redujeron los centenares de orientaciones a 10. También es una discusión, pero que pareció más ordenadora y en todo caso se cierra como para después empezar a reabrir, pero con un criterio muy, muy estricto de reapertura. No sé hoy cuántas orientaciones habrá, 13, 12. Pero quiero decir, no aquellas 300 y pico, que eran en todo caso una fragmentación del sistema educativo, que conspiraban contra el libre tránsito de los estudiantes.
parecía que hubiera aduanas interiores que habían terminado con la Constitución del 53, y jóvenes que venían de cuarto grado, o niños de un sistema educativo y no entraban a quinto a otro. Ahí había una cosa de equivalencias, una cosa realmente muy desordenada. Y después, alguien diría que todo lo que no es presupuesto es ilusión, ¿no? Y la verdad que si haces política, es posible que te pueda tocar hacer política en épocas de desasosiego económico, por supuesto. Pero no fue el caso de estos últimos años. Entonces, si haces política, tenés que invertir. Invertimos, bueno, ustedes lo conocen, del 3 al 6 del PBI. Ahora hay colectivos y compañeros que dicen que el financiamiento debe estar en el 7, debe estar en el 8. En todo caso, llegás al 8 más fácil desde el 6 que desde el 3. Y es falso cuando algunos sectores conservadores o algunos sectores de derecha, que uno entiende cuál es la segunda jugada de esa afirmación, dicen no vale la pena invertir porque no se ven los resultados. Que recorran las 3.000 y pico de escuelas, que toquen la puerta en los 5.4 millones de domicilios de chicos que tienen netbook, en aquellos que recibieron libros, en las mejoras salariales de los educadores, aun cuando está claro que son insuficientes, en las mejoras en las condiciones de trabajo, etc. Espacio formativo de arte, de deporte, que es uno de los puntos. La presidenta aquel día decía esto, solo lo traje para ver ese programa Conectar Igualdad que estaba en embrión. Señaló las computadoras, que son parte de 250.000 que vamos a entregar a los chicos de las escuelas técnicas, y cuando hicimos duplicar esa suma terminó siendo un programa de 5.400.000 netbooks. Se hablaba de derechos. Podríamos hacer una larga reflexión de los errores de este tiempo, de este modelo, y en todo caso habrá lugar para hacerlo. Ahora, se hablaba de derechos. Se hablaba de derechos, y no solo se hablaba de derechos educativos, se hablaba de derechos sociales, se hablaba de derechos sexuales, se hablaba de derechos económicos, se hablaba de derechos de la previsión social, se hablaba de derechos de las pymes, Esto es más específico, pero forma parte del curso. Cuando yo digo que había una política, había una política. Se puede discutir esa política, claro, ¿cómo no se va a poder discutir? Así nos pondríamos con los discutidores, junto con los discutidores, develando aquello que quizá uno no volvería a hacer. Pero esto era una política respecto de la educación secundaria, con dos hitos, o con muchos. Primero, que esto se trabajaba junto con el resto de las provincias, lo cual no es un camino tampoco vano, es un camino muy cuidado, es un camino muy difícil. No tomamos una sola decisión por mayoría, porque hay 24 provincias y un ministerio nacional, y uno puede ganar una votación 13-12, pero no se construye política así cuando se habla de educación, ni una sola por mayoría, todas por unanimidad, y todas las provincias iban para el mismo sentido. Nosotros decíamos, no al unísono, pero sí en armonía, y alguna te decía, mirá, necesito más tiempo, y otra te decía, lo voy a hacer con más lentitud, pero íbamos para el mismo lugar. La ausencia del Estado Nacional, y permítanme que lo diga así, hace perder algo que es
bastante sutil, que no se ve mucho, pero es muy profundo, que es: si el Estado Nacional se retira, nadie mira lo común. El Estado Nacional es quien mira lo común, el que tiene que armonizar esas 24 realidades distintas. Y eso creemos que en algún sentido se está perdiendo. Estos eran algunos de los objetivos. Formación ética, el sistema educativo como herramienta para reducir las diferencias sociales. No ascribimos al optimismo pedagógico de pensar que la escuela puede resolver las diferencias sociales, puede ayudar. La mejor política educativa en ese caso es una buena política económica que reduzca la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen. Pero la escuela puede hacer, de estas cosas se hablaban, de derechos, de obligaciones, de pluralismo, de solidaridad, de derechos humanos, de rechazo a la discriminación, en los términos que decía Jaime recién. Se puede hablar de cualquier cosa, pero hay un límite. No puede haber silencio pedagógico contra la falta de respeto, contra la discriminación, contra el ninguneo de los que menos tienen. No, eso es un límite. También hay una vocación, si ustedes, en medio en volante, lo sé, pero hay alguno que les puede interesar. Si van a leer algunas de estas normas, ustedes van a ver posición política, van a ver que hay una intención, como dice por ahí abajo, de que el conocimiento, ¿para qué el conocimiento? No es el conocimiento vano para metértelo, para mirarte al espejo de cuánto sabés. Es un conocimiento que tiene un destino social, que es comprender y transformar el entorno. Y esto también es un modo de participar en el mundo. Bueno, me apuro. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nuevas tecnologías, vincular con el trabajo, procesos de orientación vocacional, que hubiéramos querido ir más rápido de lo que fuimos, creación de escuelas de arte, coros y orquestas, la lucha contra el prejuicio, ¿no? Algún funcionario de alguna jurisdicción dice: les das un oboe y se lo fuman, o les vas a dar un contrabajo a esos pibes. Eso también es una decisión política, y eso también es un modo de pararse frente al mundo. ¿Le vas a dar una flauta traversa a esos pibes? O aquella otra directora que nos decía: ustedes meten adentro lo que nosotros echaríamos. Bueno, sí, discutamos. Pueden tener una flauta traversa, o hay sectores que están condenados al tachín, a una música sin espesor. Porque la música profunda es para algunos o no para todos. En la ciudad de Buenos Aires están enseñándole a las pibas de las villas a ser maquilladoras y cosmetólogas. No me parece mal, es un extraordinario oficio, muy digno, pero nosotros pensamos que esas pibas puedan ir a la universidad. Con modos también de anticiparse al destino de los otros. No tenemos el orgullo de haber incorporado en la universidad a todos aquellos que debimos incorporar, no. Pero pensamos que la universidad es un destino para esas pibas y para esos pibes. Y eso también es un modo de pararse ante la realidad y discutirla. Porque hay algunos, a ver, discutámoslo también, el dolor de algunas salas de profesores, donde hay algunos que piensan que no. Hay algunos que piensan que la escuela no es para todos, ¿no? Aquella afirmación de González Fraga de les hicieron creer que podían tener un plasma y un celular, y no estamos haciendo escarnio de las personas. Quiero discutir esa idea. Atrás de esa idea, esa saga continuaba y tenía un capítulo educativo, y les hicieron creer que cualquiera podía terminar el secundario. Y les hicieron creer que cualquiera podía ir a la universidad. Bueno, sí, algunos pensamos que sí, que cualquiera puede ir a la universidad.
otras cuestiones, el Bicentenario. Puede ser retórico el Bicentenario, bueno, pero es el Bicentenario. A ver, no hablo del Bicentenario, hablo del concepto que está atrás del Bicentenario, que es otro concepto en vías de extinción, que es la patria. No sabés si es 1810, 1816, no haces nada los días que celebrás a la patria. Es como no festejar, a ver, voy a decir una burrada, el cumpleaños de tus hijos y ni te das por enterado, no le festejás ese cumpleaños de la patria, no haces nada. Bueno, hay que hacer algo en el cumpleaños de la patria, porque después vemos, la patria es un concepto que no se los voy a explicar a ustedes lo saben mejor que nadie, es un nosotros, como el Estado es un nosotros, es un pronombre maldito para algunos, es la construcción de una amalgama. Bueno, eso hay que hacerlo, no viene por añadidura, hay que hacerlo con los pibes, lo hacen ustedes en la escuela, hay que hacerlo desde el Estado, hay que hacerlo desde la universidad. La obligatoriedad, estoy simplemente citando y compartiendo con ustedes algunos aspectos de las resoluciones. Esta es una. La 84 organiza el sistema y dice que la obligatoriedad es una promesa y una apuesta histórica de la sociedad para incluir a todos. Se habla de derechos, se habla de todos. Todos es todo, ¿no? Todos es rabiosamente todos. No vamos a tener tiempo para discutirlo, pero ustedes lo ven, en esta facultad lo discutimos, lo vemos, y los que no están aquí también lo conocen. Rancière, la igualdad, no tratar de encontrar la igualdad al final del camino, sino antes. Es fácil decirlo, es muy difícil hacerlo, pero es una postura política también, todos. Y se recupera el Estado. Esa resolución dice, se recupera el Estado como una herramienta para construir políticas y para construir una nación soberana. De paso digo que soberanía tampoco... El presidente es el único presidente de la democracia que ante la Asamblea Legislativa no mencionó la palabra Malvinas en su discurso. Esto lo incorporamos por eso que dice la resolución. Esta es una resolución que tiene 8 años y dice que la vulnerabilidad y la exclusión de los jóvenes y adultos profundiza viejos problemas ligados al carácter selectivo y meritocrático de una escuela que no fue pensada para todos. Que Bartolomé Mitre piense la escuela secundaria para pocos, quizá no sea un error, porque tenemos 100 años de ventaja. Bartolomé Mitre tiene otros errores que son mucho más importantes que pensar una escuela secundaria para pocos. Ahora, ¿qué hacemos en 2017 con la escuela secundaria? Si es para algunos, si es para todos, si es para pocos. Allí habla abajo, no me lo quiero comer, la eliminación de la paritaria es un gesto del gobierno de decidir dejar de tener diálogo con las organizaciones sindicales y con los docentes. El diálogo será radial, irán a una escuela y tendrán diálogo con el director, con la directora, ese diálogo. El otro, ante una decisión de quitar un derecho explícitamente vigente, con 8 o 9 años de vigencia, en algún sentido, y se da por añadidura, y es una decisión, es decidir no hablar más con las organizaciones. Nosotros también, quiero decir, desde dónde hablamos, decía Jaime. A ver, no solo por una cuestión de convicciones, sino porque todas aquellas decisiones tomadas en el pasado próximo de la Argentina en contra de los docentes y sus organizaciones representativas y sin los docentes fueron un fracaso. Fueron objetivamente un fracaso. Cualquiera lo puede ver. Entonces, o un fracaso o una decisión de avanzar sin tener esa voz, que es una voz que no es sencilla, que costó
Nosotros tuvimos 8 paritarias, en algunas no llegamos a buen término. Por tanto, no estoy planteando la historia de un paraíso. Estoy compartiendo con ustedes lo arduo, lo duro que fue. Ahora, nunca nadie, ni las organizaciones sindicales, ni el gobierno intentó sacar la mesa sobre la que se discutía. Eso no se puede hacer. Eso forma parte de la buena fe de las relaciones. Bueno, ahí hay algunas repeticiones, pero vuelvo a transmitir esta idea de la inclusión. La educación secundaria es la educación secundaria común, vamos a volver a poner comillas, pero también prácticamente todas estas modalidades tienen algún aspecto de educación secundaria y se trabajó. Hay algunas más representativas, como la técnico profesional, la artística, la educación de adultos que tiene tantos años. Bueno, también hubo políticas para la educación intercultural bilingüe, la población de estudiantes que más creció en la Argentina en estos últimos 12 años fue, en proporción por supuesto, la población de internos en las cárceles federales de la Argentina. Educación primaria, educación secundaria, educación universitaria tenían. Esto también es un gesto de humildad. No creer que hay un esencialismo de los estudiantes. Después los compañeros me sugirieron ver algunas fotos y vamos a ver, los estudiantes no son lo que éramos nosotros o lo que era yo como estudiantes hace 45 años. Los estudiantes son otros estudiantes. Ustedes lo ven, veo caras de compañeros que están ahí en el conurbano profundo, así que me da hasta pudor, no estoy enseñándoles nada, solo estoy compartiendo. Ahora, estos documentos reconocían esas historias. Quiero decir que no hablaban desde un lugar, desde un supralugar. No, reconocían que hay historias, que hay diferencias, que hay trayectorias, que hay usos, que hay que abrir los brazos a esos otros que están con un pie adentro y un pie afuera. Bueno, después vamos a volver. No es menor que el alumno sea un sujeto de derecho. Un sujeto de derecho es un sujeto de cuidado, es un sujeto de atención, y no estamos haciendo muchachismo y decir que vale todo. No vale todo. Es un sujeto de derecho. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. En la provincia de Mendoza, después voy a hablar 2 palabras de esto, en la provincia de Mendoza hoy tenés 25 faltas, te vas de la escuela. Ya está, te vas de la escuela. Por cualquier cosa que hayas llegado a las 25, te vas de la escuela. La provincia quiere ser el alumno monitor de este neoliberalismo. Y te dan la posibilidad de seguir enganchado a través de la tecnología. A ver, todos los que están acá saben lo que es un pibe que tiene un pie adentro y un pie afuera. Que nos cuesta que no se vayan. Ustedes piensan qué porcentaje de aquellos que le ofreces seguir con la tecnología van a terminar el secundario. 0.1, será 1 sobre 100, serán 2 sobre 100. Si tomás esa decisión y la escribís y la firmás, ¿qué estás haciendo? ¿Un acto de rigurosidad, de meritocracia, o estás mandando a la intemperie a los pibes que te molestan en la escuela y después te molestan en la esquina? Entonces discutamos también esas cuestiones, que son, me parece, que las cuestiones que hay que discutir. Y ahí se habla de confianza, de cuidado, una resolución, una fría resolución administrativa, técnica, de un ministerio habla de confianza y habla de cuidado. Y habla de ampliar las expectativas sobre los alumnos. Lo que hacen ustedes todos los días desde su aula, en su carácter de director, ¿no? Porque los pibes ya vienen etiquetados, clasificados. Y hay compañeros que saben que aquel que está
que saben en mayo o en junio que aquel que está al costado seguro que va a repetir. Porque hay compañeros que todavía etiquetan y refuerzan ese etiquetamiento. Bueno, expectativa, mucha creer en los pibes, altas expectativas en los pibes, donde hay pobres expectativas materiales, decíamos nosotros, altas expectativas pedagógicas, exigencias, se puede hablar de esfuerzo. También discutimos nosotros que haya palabras que pareciera que están reservadas a la derecha. Podemos hablar de esfuerzo, podemos hablar de responsabilidad, podemos hablar de exigencia, debemos hablar de estas cosas. Bueno, trabajo docente, sigo, estas son las orientaciones. Los títulos vuelven a tener un cierto ordenamiento, los planes jurisdiccionales intentan ayudar a cada una de las provincias. Quiero decir, hay provincias mucho más armadas para construir un sistema educativo y hay provincias que tienen menos tradición, más dificultades. Las provincias del norte grande, muchas de ellas tienen más del 92% del presupuesto clavado en salarios. No pueden hacer políticas. A ver, es muy difícil hacer políticas, construir escuelas, cuando prácticamente tenés todo el presupuesto clavado en salarios. Entonces, allí, planes jurisdiccionales, planes de mejora. Si la otra resolución, la 84, organizaba el sistema, la 93 organiza la escuela, y no voy a referirme mucho más que esto. Ampliar la concepción de escolarización, la noción de estudiante, cuestionar las acepciones tradicionales. Por supuesto, esto tiene costo, por supuesto que toda esta transformación fue muy criticada por los sectores que naturalmente critican estas cosas, y que uno sabe que van a criticar, y en todo caso son bienvenidas esas críticas, porque hay sectores que a cada rato dicen que hay que cambiar la secundaria, y cuando hay algunas cuestiones que se cambian enseguida, el mote de facilismo, populismo. Un capítulo es la transformación de la escuela técnica. Hace 11 años y pareciera que quedó en el olvido, pero la escuela técnica de la Argentina, en todo caso, chicas, lo vamos a pasar. La escuela técnica de la Argentina estaba postrada, y la escuela técnica arrancamos con ese primer párrafo, ¿no? ¿Para qué querés una escuela técnica si no vas a dar aliento a la industria, a la producción? También la escuela, acá claramente con la escuela técnica se ve la relación entre proyecto político, proyecto económico, proyecto industrial y proyecto de escuela. La escuela técnica de la Argentina, quizá haya algunos compañeros que pertenecen a ella, ha hecho un vuelco. Por supuesto que faltaban cosas, pero casi 6.000 millones en equipamiento, en planes de mejora, en aulas talleres, incremento de alumnos, y una extraordinaria noticia. En ese incremento de alumnos tiene una significación muy grande la profundización de la presencia de las chicas. Más 11 puntos de crecimiento, una gran cantidad de pibas, no solo en las modalidades o en las especializaciones más blandas, sino en las más duras. Creo que tenemos una foto después. Bueno, ¿10 minutos más? Rápidamente. Si yo dijera que el sistema educativo es un paraíso, sería una mentira. Del mismo modo y con la misma convicción decimos: el sistema educativo no está en una crisis terminal, porque en los últimos 10 años hay 335.000 pibes más del nivel inicial, que es el 25% más. Todos los de 5 están adentro, duplicamos la cantidad de pibes de 4,
prácticamente duplicamos la cantidad de pibes de 3. El primario tiene plena cobertura. Y junto con Chile somos el país que más cantidad de jóvenes tiene en el secundario. Chile tiene una mejor tasa de egreso en el secundario. Nosotros tenemos que seguir trabajando en la tasa de egreso del secundario. Ahora, la cobertura del secundario es esa, casi 85%. Y después vamos a hablar 2 o 3 palabras de aquellos que sostienen la crisis del sistema educativo. ¿Cuál fue el apogeo de esa crisis? Yo fui alumno de la escuela secundaria en 1960, había 1/3 de los que tenían que estar adentro. Entonces ahora hay una cantidad mucho más grande. ¿De dónde imaginan que son los pibes que se incorporan, los niños y niñas que se incorporan en el nivel inicial? ¿De dónde, de qué sector social imaginan que son los chicos de la secundaria? Son los más pobres. Si la clase media manda a sus hijos a la sala de 2 hace 25 años. ¿Es así? Es así. Si la clase media no discute con sus hijos la finalización del secundario, van de una oreja a terminar el secundario. Estos son nuevos estudiantes secundarios, son nuevas clases. Está el quintil más pobre, es el que más ha crecido. Y por supuesto que hay dificultades para retenerlos, porque, por lo que ya saben, no es los problemas de egreso que nos dicen tener. Y aparte, hay que ver la secuencia histórica. El 67% termina de cursar. No quiere decir que todos terminen. Termina de cursar. Hay un 20 y pico que se queda debiendo materias. El 45-46% egresa en eso que vamos a llamar trayectoria ideal, en tiempo y forma, dicen algunos. Estás en 5º año o en 6º año, terminás en ese diciembre o terminás en marzo. El 46. Es doloroso que termine el 46. Ahora, en 2006 terminaba el 36. Vengo de estas cifras, digo, hay lo que se llama un egreso diferido, pues si vas al censo y a las últimas estimaciones y agarrás, en vez de los pibes más jóvenes, ese segmento de 18 a 29 años, esta es la última fecha que tenemos, está el 65% de la población argentina de 18 a 29 años tiene la secundaria completa. ¿Alcanza? No, no alcanza. Ahora, en la década del 90 era el 33% y en la década del 60 era el 16%. Y si vas a los más pobres, de 18 a 29, vuelvo atrás para ver que tenemos un problema. Tenés un problema porque el 65% de 18 a 29 años tiene la secundaria completa, pero si esos de 18 a 29 son los más pobres, se te reduce ese 65 al 45. Es obvio que hay un problema, pero venís del 37. ¿Se entiende lo que quiero transmitir? El concepto de decadencia es el concepto que te quieren hacer creer que venías del 80 y estás en el 45. No, venías del 37 y estás en el 45. Y otro concepto falso, absolutamente falso, escuché al ministro de la provincia el otro día decir, bueno, este año se fueron 5.000 estudiantes de la escuela pública a la escuela privada. Hay un problema ahí también, que lo ponemos sobre la mesa, hay un problema. Ahora, 5.000 estudiantes, tiene 4,5 millones de estudiantes la provincia de Buenos Aires. No es cierto que hay estampida de la escuela pública a la privada, no es cierto. No es cierto, a ver, no es porque lo diga yo, no es una opinión, es objetivo, no es cierto. En el único momento que hubo estampida en el pasado próximo de la Argentina fue en el derrumbe de la Argentina, que hubo estampida o hubo un éxodo mucho más notable de la privada a la pública 2001 y 2002.
con una escuela privada que tenía un índice de morosidad muy alto. Entonces, si vas a la relación de tipo de escuela y pobreza, el decil más bajo, los más pobres que van a la secundaria, el 92% va a la escuela pública. Y por supuesto no estamos diciendo esto para reeditar una discusión que la sociedad argentina la dio en 1960. No tenemos nada contra la escuela privada, solo queremos discutir esa idea, que es una idea que forma parte de una estrategia de este gobierno y de este clima de época, que es antimaestro y antiescuela pública, claramente. Y también decir, por si no queda claro, que atacar a la escuela pública es atacar a la igualdad. Y que cuando dicen caen en la escuela pública, el dolor que alguien que más allá de todo es el presidente de todos los argentinos, que desconoce lo que pasa en esa escuela que alberga más de 10 millones de alumnos. Hay 10 millones de estudiantes y sus familias atrás que tienen esa especie de maldición bíblica que no pueden elegir, que van a una escuela que no pueden elegir, que si tuvieran dinero irían a otra. Falso, falso. Tenemos que trabajar contra esas falsedades. Son comentarios hirientes, son comentarios hechos de mala leche, o en todo caso, los que no tienen mala leche, perdonen que lo diga así, son comentarios de cola de panadería. Son comentarios, también nosotros como educadores transmitamos la idea de que los que hablan de educación que sepan algo de educación, porque cualquiera se cree con derecho a decir cualquier cosa sin conocer. Bueno, me apuro porque ley de voto a los 16 y ley de centro de estudiantes. También una decisión, en este caso del Congreso, de ambas cámaras, de reconocimiento, de promover la participación, ¿no? O 0800 para denunciar, o centro de estudiantes, recuperando principios democráticos, federales. Esta está medio desubicada, pero forma parte de lo que decimos. Por supuesto, cualquier modificación que quieras hacer para ampliar derechos, para mejorar esa educación secundaria, se interpreta así, ¿no? Los alumnos tendrán más facilidades y menos exigencias. Nosotros no pensamos que haya un problema de la masificación de la escuela pública, ¿no? Del mismo modo que la generación del 80 hablaba del problema del indio. No es un problema el indio. Y no es un problema la masificación de la escuela. Todo lo contrario. Celebremos que a la escuela cada vez se incorporan más jóvenes, el valor de la inclusión. Parece que los sectores de los privilegios no le dan valor a la inclusión porque no pueden vivir esa diferencia entre estar adentro y afuera de la escuela, que para los sectores más carecientes es una diferencia parecida a la de la vida y la muerte. No entender lo que un niño o un joven tiene de positivo estando adentro de la escuela, aún aprendiendo menos de lo que debiera aprender, es no entender la realidad. Que por supuesto todo el mundo y todos los compañeros contestarán a esa última interrogación con la respuesta políticamente correcta, pero no sé si todo el mundo cree que todos deben estar adentro de la escuela. Y esa me parece que es una discusión que tenemos que dar. Me parece que es lo que seguramente darán ustedes en cada sala de profesores, respecto de algunos compañeros, quizá bien intencionados, que entienden que la escuela es para adentro. No llamaríamos jamás de calidad a un sistema educativo que no tenga a todos adentro,
Hay una frase de la economía, de la política, que dice: los números cierran con todos adentro, y en la escuela también los números cierran con todos adentro. Somos impugnadores y discutidores de la visión nostálgica del pasado, que es una visión mentirosa, que es una visión falsa, que es una visión que a veces tienen los adultos, de pensar y evocar un pasado dorado que nunca ocurrió, y sobre ese pasado dorado que nunca ocurrió hacen interpretaciones sobre la suerte de la escolaridad de los jóvenes de hoy, y eso creemos que es para discutirlo. No pensamos que todo tiempo pasado fue mejor en educación, y si no, miren un poco el pasado, búsquenlo, porque vuelvo a decir, esa maniobra de exaltar el pasado para denostar el presente. Hay en 1938 un anteproyecto de ley que decía que 2,5 millones de chicos teníamos en edad escolar, más de 1 millón no asistía y 45% abandonaba. Julio Barcos, una expresión que salió ayer en alguna clase de pensamiento político pedagógico. Miren lo que dice Marcelo Torcuato de Alvear cuando asume: solo el 7% de los niños que pasan por la escuela del Estado reciben el mínimo de instrucción. Habría que decirle a aquellos que dicen que la ley 1420, 10 años después todo el mundo egresaba, ¿no? Bueno, no mucho más. A mediados del siglo pasado en Formosa iba solo 1/3 a la escuela primaria. A la escuela secundaria soñada, como dicen algunos, en la del 60 iba 1/3 de los que tenía que ir. Los memoriosos me pueden ayudar. De aquellos que asistían, que era una población ya seleccionada, porque era el 30 y pico %, de aquellos que asistían no egresaban todos. Y después otra pregunta que podría con toda amplitud contestarla: de los que egresaban, ¿todos sabían todo? ¿No? Y siempre decía las dicotiledonias, la ley de Boyle y Mariot, los distongos, los ríos de Europa. Todos sabían todo eso. Cuidado con algunas palabras con las cuales no estamos de acuerdo, cuidado con el clima de época. Quiero decir que volvió a entrar la policía en la Universidad de Jujuy, volvió a entrar la policía en la Universidad del Comahue, volvió a entrar en el Colegio Mariano Acosta, entró la policía en el Normal de Banfield y le puso la capucha a un pibe. Repito, volvió a entrar la policía en el Normal de Banfield y le puso la capucha a un pibe, por si queda claro la simbólica de ponerle la capucha a alguien. Y ayer entraron en el comedor de la Universidad Nacional de San Juan. La meritocracia es una falsedad porque no hay igualdad de oportunidades, y termino de verdad, y porque desresponsabiliza al Estado, porque desplaza la responsabilidad del Estado en las personas, y porque no hay destino para los perdedores, porque te hacen jugar un partido falsamente en condiciones de igualdad, y si perdés no hay destino para los perdedores. Y si te 17 o a los 18 y estabas distraído, dormido, o fuiste mamá, o estabas doblado por alguna adicción, lo voy a decir mal en este ámbito universitario, te jodés. Ya está. Si se explicara el éxito por el esfuerzo, ¿quién me puede contestar esa interrogación de abajo? ¿Por qué siempre fracasan los mismos? Los pobres fracasan más porque se esfuerzan menos. Esa sería una interpretación. Bueno, ahí está Dubet, para los que les guste, y muchos
la verdad que lo seguimos con detenimiento. El Papa Francisco acaba de decir algo desde Génova, y está bien que use la bella palabra mérito, porque impugnar la meritocracia a veces a uno lo hace quedar en un lugar de que no apoya el esfuerzo y el mérito, y nosotros, cualquiera de ustedes tiene estudiantes en condiciones muy adversas que hacen un gran esfuerzo en cada una. ¿Cómo no vamos a valorar el mérito? Porque estamos diciendo que ahí hay una competencia que legitima la desigualdad. ¿Ya estamos? Dos más. No tengo, a ver, sería poco serio que yo, que no conozco nada de neurociencias, o muchos de nuestros compañeros que no venimos de ahí, discutamos la neurociencia. No estoy en condiciones de discutir. Eso digo, la neurociencia, o lo que se dice de la neurociencia, o lo que se trata de meter de la neurociencia en la escuela, que también hace una transferencia de la responsabilidad, y la responsabilidad pasa a estar en el cerebro. Las diferencias de las personas no están en el cerebro, están en la vida, las diferencias de las personas. No hace falta aclararlo mucho más, porque también lo que ha desaparecido es la denuncia de los males sociales, la denuncia de las injusticias, la denuncia de las inequidades. No está en el discurso. Los derechos, y es un principio constitucional, ¿tenés los mismos o tenés más? Hay un principio de la no regresividad de los derechos, no podés tener menos. Entonces, ahí también, ¿no? Y los derechos se ejercen contra todos, y hay un Estado responsable que los garantiza. Termino. Vemos unas fotos. David, desaparece también el sujeto colectivo, ¿no? No hay más sujeto colectivo. Y no me canso de recordar a Margaret Thatcher, que decía eso: no hay sociedad, hay hombres, mujeres, no hay sociedad. También es conocida aquella frase de Walsh que dice que te quieren cortar la proveniencia, de dónde venís, así las luchas parecieran que son todas inaugurales, que no tienen relación con otras. Falso, falso. Hay relación con otras luchas, con otros sueños. Hay otros que soñaron lo mismo que soñamos nosotros. Hay 600 compañeros muertos y desaparecidos en el sistema educativo argentino. Nada, esta es una escena fácil de ver en las escuelas. No hago un elogio, digo solo la complejidad de lo que les toca a ustedes entender todos y cada uno de los días. Es una gran noticia que esta piba esté adentro de la escuela, y la verdad que es una proporción ínfima la cantidad de chicas embarazadas o madres que se quedan en la escuela. Esta es la foto de la excepción, la mayoría se va. Pero yo formo parte de una generación que a las pibas que se embarazaban en la escuela secundaria las echaba. Y nosotros recordábamos siempre con orgullo una situación que se dio en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, un pibe que toma una decisión de cambiar su orientación sexual, y lo banca la escuela, lo bancan los compañeros, lo banca la familia, lo banca la directora, y lo dejan en el lugar que tenía antes, que era escolta de la bandera. Ese es un paso extraordinario de la sociedad argentina, de la escuela argentina. Madres en clase, sí. Otras. Centros de actividades juveniles. Complejidades. Escuelas descascaradas. Peinados raros. Yo siempre cuento, y
me repito, yo aprendí la dignidad en el medio de la selva misionera, cuando estábamos entregando netbooks a la etnia Biá Guaraní. Por primera vez lo recibía. Puñapirú era el lugar, Aristóbulo del Valle. Había un pibe que tenía que agradecer en nombre del resto. El pibe se llamaba Hilario, que es un bello nombre que significa el que ríe. Hilario agarró la netbook, nos miró a todos y dijo: yo quiero decirles que esta netbook nos las merecemos. Y ese es también un paso. Que alguien crea que ese derecho no es un revoleo, que tiene el derecho y que se lo merece, es un paso extraordinario también de la escuela argentina. Estas escenas ustedes la conocen. Este pibe, no me acuerdo si era Mocoy o Mocoví o lo que fuera, está dentro de la escuela. ¿Tenés? Y a Guaraní tenemos unas deudas con esas poblaciones extraordinarias. Por tanto, no digo que están todos en la escuela, no. Estaba en la escuela. Dale. Le vas a dar el contrabajo a esos pibes. Escuelas de arte. Una del 11% de las mujeres que no hacen solamente especialidades blandas de la educación técnica, sino se meten abajo, se engrasan. Termino. Y lo voy a decir con mucha sinceridad, más allá de agradecerles y en todo caso, si hay más que preguntas, reflexiones. Da dolor que aquellos que tienen que tomar responsabilidades se pierdan la riqueza del sistema educativo. Lo digo desde ese lugar. No es un reproche, o sí es un reproche. Que se pierdan esta riqueza extraordinaria que tiene un sistema educativo sin dudas con problemas, pero con dignidad, que se pierda el esfuerzo que hacen esas pibas adentro de la escuela, que se pierda el esfuerzo que hacen los internos en contextos de encierro para tratar de estudiar. Por ahí tenemos una foto del bachillerato Mocha Celis, que es un bachillerato trans de Chacarita, ciudad de Buenos Aires, a los cuales pudimos ayudar y tuvieron una colación de grado en el ministerio y tienen un destino de prostitución que lentamente a través de la escuela intentan torcer, y que estaba ahí una piba que se llamaba Vicky, que también no quiero hacer la que hace la derecha, es decir, Mariana de Merlo y todo eso. Perdonen, salió horrible, pero de verdad. Esta piba se llamaba Vicky y se puso a llorar, porque el otro es falso, esto mucho lo vimos. Se puso a llorar llevando la bandera y dijo: jamás creí que podía volver a escuchar el himno adentro de la escuela y jamás creí que podía llevar la bandera a la edad que tengo y en la condición que tengo. Se lo pierden, no se pierden en el paraíso, porque esta escuela no es el paraíso. Se pierde en una escuela viva con educadores comprometidos y con jóvenes y familias que quieren torcer un destino para siempre. Bueno, gracias.